Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Panorama LATAM. Esta es una edición especial donde vamos a estar hablando acerca del presupuesto 2023 que fue aprobado en la Cámara de Diputados de Argentina. En esta ocasión contamos con Melissa Jofré, que forma parte de Parlamentario y nos va a contar acerca de lo que se viene para este proyecto. Hola Melissa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer. Gracias por la entrevista. Bueno, muchísimas gracias a vos por participar. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué depara ahora a este proyecto? Tiene que pasar por el Senado, donde ya el oficialismo no tiene quórum propio. ¿Qué vaticinas vos para este documento? Bueno, creo que la prueba más difícil que tuvo el presupuesto ya lo pasó por la Cámara de Diputados, donde tuvo 180 votos a favor. Fue bastante amplio el apoyo, si se tiene en cuenta que en los últimos 20 años este ha sido el presupuesto con más votos positivos. Eso es algo que, bueno, desde el Ministerio de Economía estaban celebrando bastante. Si bien hubo una gran parte de la oposición, sobre todo el interbloque de Juntos por el Cambio, que no acompañó finalmente, como si en algún momento se pensó que iba a pasar, bueno, el radicalismo fue ahí un poco el garante también de que este presupuesto tuviera un respaldo importante, porque, bueno, lo diferenciaron de otros presupuestos de gestiones anteriores del kirchnerismo y lo catalogaron como un presupuesto un tanto un poco más realista, más allá de no estar de acuerdo con algunas visiones macroeconómicas. Después de eso, de haber sorteado esa prueba más complicada, como te decía, en la Cámara de Diputados, porque hay un número muy ajustado y al oficialismo le cuesta cada voto, pasa ahora al Senado. Siempre el presupuesto se trabaja en espejos, así le decimos nosotros los periodistas parlamentarios, entre una Cámara y la otra, porque ya hubo conversaciones con senadores, hubo conversaciones, por supuesto, entre funcionarios y gobernadores, y se estima que, bueno, ya como salió de diputados, no tenga cambios en el Senado, de manera de, una vez que se apruebe allí, ya ser ley, ¿no? En el Senado es verdad que también hay números ajustados, sobre todo porque ahora hay una ausencia marcada que por cuestiones de salud se vio afectado el propio jefe del bloque del oficialismo, pero el respaldo que hubo por parte de algunos radicales hace, bueno, esperar de que el proyecto en la segunda semana de noviembre se va a convertir en ley en la Cámara Alta y no va a volver a diputados con cambios, sino que va a salir bueno, como se aprobó. Ujú. Y Melissa, me quiero detener en algo que dijiste recién de que fue el presupuesto que tuvo mayor cantidad de votos positivos. De hecho, parte del gobierno celebró el consenso que hubo del lado de la oposición, pero ahora yo me quiero detener en algunas modificaciones a las que tuvo que claudicar el gobierno para poder aprobar este documento. ¿Qué pasa si eso sucede en el Senado? Si se aplican más cambios, ¿debe volver el documento a la Cámara de Diputados? ¿Cómo es el proceso legislativo en ese caso? Si se introdujeran cambios, vuelve a diputados, pero la realidad es que en diputados la oposición tiene un número, digamos, más conveniente para imponer algunas cosas, más allá de que, bueno, finalmente en la votación en particular no pudo, por ejemplo, esta cuestión de que se creó una tasa de aviación. La oposición estaba en condiciones de voltear ese artículo. No pudo por otras cuestiones que se dieron, que hubo ausentes. Pero en el Senado, si la oposición quisiera introducir cambios al presupuesto, cosa que no suele pasar igualmente, como te digo, ahí sí está más complicada, porque si bien el oficialismo tiene números ajustados, la oposición en el Senado no es tan fuerte como en diputados. Entonces, bueno, se prevé que ya, va a avanzar como está el texto. Ahora, artículos a los que tuvo que renunciar el Frente de Todos, sí. Tuvo que retirar el artículo de las retenciones, que era digamos, una prórroga a las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para justamente modificar las alícuotas en los derechos de exportación.
Reveló, después de la sesión, el jefe de bloque oficialista, Germán Martínez, que lo retiraron, conscientes de que eso podía generar litigiosidad, podía traer problemas judiciales para el Estado, porque incluso en Córdoba había algunas presentaciones judiciales que se estaban preparando. Bueno, creo que el gobierno se ahorró un problema con eso. Y respecto del artículo que fue rechazado, ahí donde te digo que la oposición tuvo más fuerza para imponerse respecto de, bueno, la exención del impuesto a las ganancias para los jueces. Ese artículo se cayó. No creo que nadie de la oposición en el Senado quiera volverlo a colocar porque justamente lo rechaza la oposición, pero sí en el oficialismo están diciendo que podría empezar a tratarse el tema en un proyecto aparte. Hay que ver cómo se da, si finalmente en comisiones lo empiezan a analizar, porque es un debate que viene obviamente de hace muchísimos años y que hay proyectos de distintos diputados presentados. Había incluso diputados dentro de Juntos por el Cambio que estaban a favor, pero bueno, finalmente primó rechazar esa cuestión. Bien, y me gustaría preguntarte ahora sobre la imagen política que ganó Sergio Massa con este presupuesto. Recordemos que el anterior fue rechazado y dejó una suerte de cruz en el anterior ministro de Economía, que fue Martín Guzmán. Me gustaría que me puedas decir qué tipo de imagen generó ahora en Massa por parte de la oposición. Recordemos que él fue, de hecho, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo se posicionó ahora Massa? Sí, justamente por esto que vos decís, por haber sido presidente de la Cámara, él sabía cómo es el trámite parlamentario, conoce a cada uno de los diputados, estuvo involucrado personalmente en todas las negociaciones, pasó muchas horas por la Cámara Baja y yo creo que obviamente sale fortalecido, ¿sí? Sale fortalecido el ministro y el gobierno, si hay presupuesto, eso desde ya. Incluso legisladores de la oposición que lo votaron dijeron que la ley de leyes es una ley de gobernabilidad y realmente lo que pasó el año pasado fue una excepción, pero que no debería volver a repetirse, ¿no? Entonces, me parece que esa imagen de Sergio Massa sí se hace fuerte, más allá de que el presupuesto obviamente contiene recortes, contiene ajustes, porque hay que cumplir con el acuerdo con el FMI, y la oposición también consciente de eso, creo que valoró el presupuesto desde otro lado, porque no es un presupuesto que de cara a lo que viene el próximo año deje muchos, bueno, a ver, problemas la economía los tiene, pero no deja tantos frentes abiertos como podría haber sido capaz un presupuesto diseñado más desde la lógica, ¿no?, del kirchnerismo del gasto, ¿no? Este presupuesto reconoce que hay los problemas en el gasto, en el déficit, y me parece que en ese sentido también hubo bastantes elogios por parte de algunos diputados Juntos por el Cambio a la hoja de ruta que se trazó. Igualmente es el presupuesto que va a ejecutar Alberto Fernández en su último año, ¿no? Pero bueno, de cara a lo que viene después, luego en 2024, por supuesto que es importante. Y dijiste también en alguna parte de la entrevista que hubo posiciones en contra por parte de Juntos por el Cambio en cuanto a algunas cifras. De hecho, también dentro del oficialismo lo tildan de realista. Esto es el número que podemos llegar a cumplir. Justamente eso te quería preguntar. ¿Pensás que esos números puedan llegar a ser efectivamente cumplibles el año que viene, en un año electoral donde aumenta el gasto público? No, es difícil que los números del presupuesto se cumplan todos los años, en realidad es así. Pero a diferencia de otras veces, sí se cedió en algo muy importante, que es haber puesto una especie de cláusula gatillo respecto de la inflación. Me parece que ahí también la oposición ganó un punto porque forzó al gobierno a que el año que viene, si la inflación supera el 60% que proyecta,
tenga que enviar una ley de ampliación presupuestaria. Una ley que tiene que enviar en el mes de septiembre, cuando vamos a estar en medio de la campaña electoral. No es menor ese dato, teniendo en cuenta que allí va a tener que admitir el gobierno si fracasó en esa meta justo antes de ir a los comicios para votar presidente. Entonces, ese dato es interesante obviamente para la oposición, y garantizó, bueno, los acuerdos, los consensos, por supuesto, pero también, bueno, un manto de realidad a lo que es la economía y a lo que es admitir si las cifras no se pueden alcanzar. Así es, totalmente. Y mencionaste recién también las elecciones del año próximo. Para finalizar la entrevista, me gustaría preguntarte sobre el paquete de leyes que quedan pendientes ahora en la agenda legislativa. ¿Cuáles son las próximas obsesiones del gobierno? De hecho, hace pocas horas entró un proyecto sobre la derogación de las primarias. Sí, entró por parte de diputados aliados del oficialismo, son de la provincia de Río Negro y de la provincia de Misiones, son diputados que, bueno, responden a sus oficialismos provinciales. Ellos ya habían anticipado que iban a presentar ese proyecto y no tardaron menos de 24 horas en hacerlo una vez que se votó el presupuesto. Obviamente Juntos por el Cambio ya está en alerta, pero acá el problema mayor me parece que pasa por la interna del propio gobierno. En el gobierno hay quienes quieren paso y quienes no las quieren. Ahora, a partir de que se presentó este proyecto, en las últimas horas la presión que aumenta es por parte del kirchnerismo, paradójicamente, porque fue Cristina Kirchner quien impulsó las primarias en el año 2009 y se empezaron a implementar en el 2011, ¿no? Me parece, a ver, en su momento obviamente hubo proyectos por parte de diputados oficialistas, en este momento no hay uno que claramente sea la bandera, ahora está este proyecto de los aliados. Habrá que ver si se cumple esto y si sucede como algunos están anticipando, que mientras esté el Mundial se empieza a debatir el tema de las PASO. La realidad por ahora no hay nada oficial. En el oficialismo dicen, bueno, es solo un proyecto de diputados aliados, y como te vuelvo a repetir, hay varias voces también en el Frente de Todos que no quieren suspender las primarias. Además que esta discusión tendría que ser ya en noviembre o en diciembre, en extraordinarias, y yo lo veo un poco complicado. ¿Y leyes en relación a la producción, al incremento de inversiones? Sí, en relación a la producción, la gran ley pendiente es la ley de desarrollo agroindustrial. También hay un proyecto de electromovilidad que nunca se empezó a tratar. Fue enviado, la ley de agroindustria sí se empezó a tratar, y incluso hay acuerdos entre oposición y oficialismo, pero no avanza todavía. Habrá que ver si en este mes que queda pendiente se hace, por lo menos se dictamina. Y la ley de electromovilidad, que es otra también que apunta a inversiones, todavía no se trató, está pendiente. Después hay proyectos, hay varios proyectos, pero son más de acuerdos, algunos son menores, digamos. Creo que el oficialismo, bueno, concentró este último mes todas sus expectativas obviamente en el presupuesto, pero bueno, sí, quedan un par de iniciativas más, y habrá que ver si el Ejecutivo envía algún que otro proyecto. Hay sesión en el Senado también esta semana y se va a avanzar con distintas leyes, así que bueno, el trabajo que queda por delante seguramente va a ser intenso, pero la ley principal ya está y hay que ver si agroindustria avanza o no. Buenísimo. Perfecto. Entonces, Melissa, bueno, muchas gracias por todas tus explicaciones y esperemos saber cómo se desarrolla este tratamiento del presupuesto en el Senado en los próximos días. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, hasta pronto. Nos vemos.